Vamos a leer en el Salmo 32. Gracias, Señor amado. Vamos a leer todo el Salmo, amén. Dice la palabra de Dios así, y leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El verso 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Gracias al Señor por este precioso salmo, Salmo de David, que el Espíritu Santo lo inspiró, brotando de su propio corazón por una experiencia personal que él tuvo al pecar, al fallar a Dios, al no haberse guardado también, hermanos. Y él termina declarando acá en este Salmo 32, David fue el dulce cantor de Israel, ¿sí? El rey de Israel también, el ungido de Jehová. Y la palabra de Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero sin embargo él así todo pecó, ¿sí? Falló, ¿sí? Hizo cosas tremendas, inconcebibles para una persona que se dice tener el corazón conforme al corazón de Dios. No cualquier persona puede tener el corazón conforme al corazón de Dios. Pero sin embargo, él termina declarando esto, bienaventurado, quiere decir 3 veces feliz es la palabra bienaventurado. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y él habla de esta manera porque en el Antiguo Testamento, para el perdón de los pecados, el sumo sacerdote tenía que ofrecer animales en sacrificio, y la sangre que se derramaba de ese animal sacrificado por el pecado del pueblo era la que cubría el pecado por un año. Por un año. Año tras año, el sumo sacerdote tenía que presentar ofrenda por los pecados del pueblo y por sí mismo. Pero aquí nosotros hoy sabemos que hay uno que murió en la cruz del Calvario por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Amén. Y que nosotros hoy ya no estamos en el Antiguo Testamento, sino que estamos en el periodo de la gracia. Sabemos que Jesucristo viene pronto, pero también podemos experimentar en nuestro diario andar esto que escribió el salmista. Amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han pecado? Siendo cristianos estoy hablando. No diga que usted no pecó, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Y dice que el que dice que no tiene pecado está mintiendo. Amén, hermano. Y él está haciendo a Dios mentiroso, porque Dios en su palabra dice que todo hombre es falto delante de él. Amén. Gloria a Dios. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Él pudo escribir esto y pudo decir bienaventurado 3 veces feliz, aquel que Dios le ha perdonado. ¿Por qué? Porque él había sido perdonado, él había experimentado el perdón de Dios, había sido librado de la condenación y de la culpa, hermanos. Por eso él pudo escribir esto. Y dice, bienaventurado el hombre, nuevamente 3 veces feliz, el hombre a quien Jehová o Dios
no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Porque muchas veces el hombre puede aparentar, y hay algo que es arrepentimiento, que en este tiempo es necesario que nosotros hablemos y prediquemos, porque la palabra de Dios dice que quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y vengan a los pies de Jesucristo para ser salvos. Amén. Y es necesario que nosotros prediquemos acerca de esto, porque todo hombre, toda mujer debe pedir perdón a Dios por sus pecados. Porque todo hombre y toda mujer fuera de Cristo va camino a la condenación. Por más que haga buenas obras, por más que ayude al pobre, al huérfano, a la viuda, por más que haga obras de caridad, si no se arrepiente de sus pecados y no reconoce a Jesús como Señor y Salvador, la palabra de Dios dice que va a ser condenado por toda la eternidad. Amén. Por eso es importante que nosotros podamos entender lo que el salmista estaba escribiendo acá, había escrito y estaba declarando en estos versículos, y es para nosotros también. Y él sigue diciendo, mientras él cayó se envejecieron mis huesos, dice él, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Qué se había agravado? Que él era pesado, la mano de Dios sobre él, porque estaba falto delante del Señor, ¿sí? Y dice que mientras cayó él, mientras él no confesó su pecado, estaba diciendo. Y acá sigue hablando. Por eso dice, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y en el verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, no la tapé. ¿Sí? ¿A quién fue? A Dios. ¿A quién debemos ir nosotros? ¿Al hombre? No, a Dios. A Dios debemos ir cuando nosotros faltamos. Hermanos, ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, falté en esto, hice esto, aquello, perdóname, pero con un corazón sincero. Dice la palabra de Dios que al corazón contrito y humillado Dios jamás lo va a despreciar. ¿Qué quiere decir contrito? Que está entristecido por haber fallado, por haber faltado, que siente remordimiento, que siente dolor en su corazón porque falló. Eso significa contrito. Y humillado, reconoce, porque está aquel que dice, no, porque aquel, por como fue Adán y como fue Eva, por culpa de la mujer, y la mujer dijo por culpa de la serpiente, por culpa de este, de aquel o del otro. Cada uno de nosotros, enseña la palabra de Dios, que pecamos voluntariamente. Y yo no puedo culpar a nadie por mis pecados, y usted no puede culparme a mí por sus pecados. Amén, porque muchos dicen, no, yo pequé porque este me empujó, aquello, lo otro. No es así, amén. Por eso dice acá, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y qué lindo, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Todo pecado es una injusticia delante de Dios, sea grande o sea pequeño. Una mentira es una mentira, no es blanca ni es piadosa. ¿Entienden? Una mentira para Dios es una mentira. La Biblia dice que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Algo tan sencillo y algo que muchas veces cambiamos, ¿no? Le quitamos, le ponemos unas palabras o le sacamos alguno. Una media verdad es una mentira. ¿Sí? Bueno, dice el verso 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. El Señor va a perdonar, pero todo santo. ¿Quién es santo? Miren qué tremendo esto, porque Dios dice que todo hombre es pecador y también dice que somos santos, ¿sí? Que somos apartados. Eso significa para Dios. Amén. Gloria al Señor. Y dice, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y en el verso 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Gloria al Señor, qué bueno. Y el verso 8, aquí es donde el Espíritu de Dios habla a nosotros también. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quién nos puede hacer entender? Dios. ¿Cómo nosotros sabemos? Si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos a Dios, si nunca oramos, si nunca escuchamos, si no vamos, como dice el versículo 6, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios?
Orar es hablar y también es escuchar al Espíritu de Dios que nos habla. ¿Usted sabe que Dios nos habla? Dios nos habla. El Señor nos hace entender por medio de su Espíritu Santo estas cosas espirituales. La Biblia no es de interpretación humana, hermanos, no es de interpretación privada, no es con el entendimiento humano, sino por medio del Espíritu Santo. Por eso aquí dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y en el 9 dice, no sean como el caballo o como el mulo, miren cómo llama la palabra de Dios, sin entendimiento. ¿Vieron cuando ese dicho que dice, se mandó como un caballo? ¿Sí? Es terco como una mula. ¿Cuántas veces escuchamos estas palabras? ¿Sí? Hermanos, pero sin embargo la Biblia relata un hecho de que el profeta de Dios, ¿sí?, en desobediencia no veía al ángel de Dios que estaba delante de él, pero la mula sí lo veía. Y él castigaba a la mula para que avanzara, y la mula estaba empacada ahí, porque la mula, sin entendimiento, veía al ángel, y el profeta que tenía que tener el discernimiento y la visión de Dios no la veía. Por eso dice aquí, miren la comparación que hace, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No esperemos que el Señor nos ajuste las tuercas, que nos ponga un cabresto o un freno, hermanos, para acercarnos a Dios, porque el Señor sabe cómo detenernos. El Señor sabe cómo llamar nuestra atención. Él nos llama con amor, pero si no le escuchamos nos va a llamar con dolor, hermanos. Y aún así hay mucha gente que en medio del dolor no se vuelve a Dios. Por eso el Señor hace esta comparación. Y en el verso 10 dice, muchos dolores habrás para el impío, mas para el que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Cuántos esperamos en el Señor? Cada uno de nosotros esperamos en el Señor, ¿verdad? Pero para el impío la Escritura dice que habrá muchos dolores, no una leve tribulación momentánea, sino muchos dolores. Amén, uno tras otro. Y el Señor puede librar en esta noche. Amén, hermanos. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Gloria al Señor. Pero ¿cómo se entiende? Si Dios dice que somos pecadores, después nos llama santo y acá nos dice justos. Justo es aquel que ha sido justificado por la sangre de Jesucristo. Justo es aquel que ha creído en el Señor. Justo es aquel que le ha abierto su corazón y ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Entonces Dios nos ve a través de la sangre de su Hijo, y por más pecado que nosotros hayamos cometido, si nos hemos arrepentido, Él nos ve limpios, como si nunca hubiéramos pecado. Esa es la justicia de Dios que está al alcance de todos nosotros en esta noche. Por eso hay motivos para alegrarnos en el Señor, hay motivos para gozarnos en Él y para cantar con júbilo todos los rectos de corazón. Hermanos, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha redimido, y si dice también en una de las cartas en el Nuevo Testamento que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad, hermanos? Gloria al Señor. Por eso no demos lugar a la tristeza, no demos lugar al abatimiento, al dolor, porque estamos en tiempos de salvación, de esperanza, en tiempos de oportunidades donde Dios puede cambiar nuestra vida, puede cambiar el sentido de nuestra existencia, hermanos, y es lo que Dios quiere hacer. Y cuando hablamos de cambio, los cambios no son fáciles. Todo cambio trae malestar. Todo cambio produce desaveniencia, porque nosotros somos personas los seres humanos somos, como dice un dicho, animales de costumbre. Somos muy acostumbrados a ciertas cosas, pero cuando vienen los cambios nos incomodamos, pero Dios siempre nos cambia para mejorar nuestras vidas. Amén. Dios nos cambia para lo mejor y en esta noche Él quiere hacer una obra maravillosa en nosotros. Lo que ha comenzado, dice la Escritura, que Él lo va a perfeccionar hasta que Cristo venga.